Gracias por estar con nosotros allá en Colombia, en Chile, en Panamá, allá en Puerto Rico, en República Dominicana, donde está llegando esta señal en vivo. ¿Sabe qué? Me gustaría leer al final de este mensaje, al final del servicio. Normalmente lo que yo hago después de salir del templo es mirar sus comentarios. Por eso, el día de hoy, ¿qué le parece si usted me escribe ahí en la parte de los comentarios, en la plataforma que usted tiene de preferencia? Escríbame, pastor, le saludo desde ¿qué país? ¿Qué comuna? ¿Qué provincia? Déjeme saber, por favor, todos los que están ahí conectados, déjeme saber de dónde el día de hoy nos está siguiendo. Y quiero pues presentarles a una amiga el día de hoy que todos ustedes, o la mayoría, tienen muy cerca de ustedes, cerquísima de ustedes. Algunos la conocen, otros no la conocen, pero la tiene usted muy cerca, se lo aseguro. Está tan cerca que le pido que para poder hacer lo que voy a hacer, ponga en mute su dispositivo celular. Póngalo en mute. Algunos ya lo tienen en mute. Pero si no lo tiene en mute, por favor póngalo en mute, porque si no lo pone en mute, nos va a interrumpir, como me interrumpió a mí hace un ratito mientras estaba saludando a mi amiga en la práctica. Y todos tenemos una amiga de esto de inteligencia artificial, esto que ponen en los teléfonos aquí. Algunos le llaman Alexa, otros le llaman Siri. Le voy a presentar a Siri. ¿Cómo está Siri el día de hoy? Me encuentro muy bien. ¿Y usted? Gracias, Siri. Yo me encuentro muy bien. Siri, por favor, dime, ¿cómo está el clima el día de hoy? El día de hoy está soleado. Nos encontramos a unos 89 grados de temperatura. Bueno, se siente un poco más de 89 grados aquí adentro, ¿no es cierto? Muy bien. Siri algunas veces está correcta y otras veces anda. Bien, pero esta Siri es muy fiel, muy fiel. Bien, Siri, me gustaría que, ¿qué te parece, Siri, si me ayudas a... La semana pasada estuve hablando de 2 preguntas que los hermanos me envían sobre la oración. El día de hoy quiero responder algunas cuantas preguntas y para eso invité a Siri. Esta Siri, a diferencia de que yo le pregunte a Siri, que es lo que normalmente hace usted, ¿cierto? Aquí esta Siri me va a preguntar a mí. Siri le va a preguntar al pastor. Así que, Siri, tenemos algunas cuantas preguntas de nuestros amigos para esta semana. En el día de hoy se encuentran muchísimas preguntas. Quisiera hacerle una. Adelante, Siri, hazme la primera. ¿Hay oraciones que Dios se niega a escuchar? ¿Escuchó esa pregunta? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? ¿Hay oraciones que Dios se niega a escuchar? Bueno, yo no lo sé todo. Yo no tengo en mi mente la respuesta a esta pregunta, pero hay un lugar donde sí está la respuesta. ¿Sabe dónde está? En la Biblia está la respuesta a la pregunta. ¿Hay oraciones que Dios se niega a responder? La respuesta, o la pregunta fue, ¿hay oraciones que Dios se niega a escuchar? La respuesta correcta, según la Biblia, es que sí. Hay respuestas que Dios, hay oraciones que Dios se niega a escuchar. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 8, verso 18, recuerde, no tengo tiempo para leerlo, pero sí tengo tiempo para decirle la cita, para que usted la anote y lo vaya a buscar a su casa. Porque aquí hay gente que le gusta mucho escribir, anotar. Búsquelo, o más bien escríbalo en Ezequiel capítulo 8, verso 18. Ahí usted encontrará un momento histórico en el pueblo de Israel donde Dios le dice al pueblo: por idólatras no les escucharé sus oraciones. También en la palabra del Señor, en el libro de Santiago capítulo 1 del verso 6 al 7, la palabra del Señor nos dice que aquellos que dudan en Dios
sus oraciones no serán respondidas. Porque aquellos que dudan en Dios son aquellos que no tienen fe. Por eso Santiago dice, cuando pidan, oren con fe. Porque el que no tiene fe es como aquellas olas del mar que van para un lado y van para el otro. Por eso, con fe, el que pide, lo recibe. También, además de las oraciones idólatras, Dios no las escucha. Las oraciones que dudan de Dios, Dios no las escucha. También Dios se niega a escuchar, a prestar atención a aquellos que niegan su ley. En el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 9, dice así: el que aparta su oído para no oír su ley, su oración también es abominable. O sea, aquellas personas que no escuchan y ponen en práctica la ley de Dios, eso es abominación. Bueno, también las oraciones que ellos hacen es abominación delante del Señor. Por eso Dios no las escucha. Tenemos esos 3 ejemplos bíblicos de oraciones que Dios no escucha, pero también tenemos ejemplos bíblicos de oraciones estorbadas. Sí, oraciones estorbadas. Y especialmente a los hombres, a los casados. Dice que en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice que, hombre, si tú no tratas a tu esposa como vaso frágil, como a coheredera de la vida, respetándola y honrándola, tu oración no será escuchada. Dice que tu oración no subirá al cielo, será estorbada. O sea, como cuando se atraviesa algo y tú no tienes señal, no te llega la señal. Bueno, esa oración que hagas, caballero, esa oración será estorbada. No llegará a donde tú deseas que llegue. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7. Y también hay un ejemplo bíblico en el libro de Daniel, capítulo 10. Parece de ciencia ficción. Cuando Dios le dice a Daniel, desde el momento en que propusiste tu corazón a orar, tu oración fue respondida. Desde el momento en que oraste, en ese momento tu oración fue respondida. Pero Daniel dice, pero ¿cómo, Señor? Si ya pasaron 21 días y no he visto la respuesta. Entonces Dios le dice, sí, lo que ocurre es que el enemigo se interpuso entre la respuesta que te envié y que tú la recibieras. El enemigo se interpone muchas veces en la respuesta que Dios ha enviado ya desde hace muchos días. Entonces tú tienes que saber que sí, hay oraciones que no son escuchadas por Dios. Y segundo, hay oraciones también que son estorbadas y no llegan hasta donde tienen que llegar, tanto de abajo hacia arriba, como lo leí en 1 de Pedro, como también de arriba hacia abajo, como lo leí en el libro de Daniel, como lo dije en el libro de Daniel. Así que con esto queda claro esta primera pregunta. Siri, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, contamos con muchísimas preguntas. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la mejor postura para la oración? Gracias por la pregunta. Les cuento, hermanos, que hablando de oración, hay una postura física y una postura espiritual. La postura física es la del cuerpo, la postura espiritual es la de tu espíritu. Parece obvio, pero usted tiene que saberlo. Y según la Biblia, hay 2 citas bíblicas que nos enseñan cuál es esta postura. En el libro de Mateo, capítulo 6, verso 6, Mateo 6, 6, habla de que cuando alguno de ustedes ore, háganlo a solas. Vayan a su cuarto, cierren la puerta y hable allí en secreto con Dios. Su Padre, pues Él, a Dios su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Entonces, ¿cuál es la postura física? Bueno, la postura física para orar, escuche bien, para orar, no para tener comunión con Dios. Esto ya lo dijimos hace unas semanas atrás. La postura para tener o la forma de tener comunión con Dios es de espíritu a espíritu. Tu espíritu puede estar conectado con Dios 24/7.
puedes estar escribiendo, puedes estar hablando por teléfono, pero tú estás conectado con tu espíritu, conectado con Dios. De hecho, cuando estás hablando por teléfono, vas a estar hablando, como tu espíritu está con el Espíritu de Dios sintonizado, vas a estar hablando cosas de bien, cosas agradables. No murmuración, no mentira. Porque cuando hablas eso, entonces ahí no hay conexión de espíritu a espíritu. ¿Me doy a entender? Pero cuando estamos hablando de la postura física para orar, para tener, cuando hablamos de postura física para orar, es porque en ese lugar Dios va a hacer alguna transformación. Cuando tú oras, siempre hay una transformación que ocurre en tu vida. ¿Por qué? Porque el tiempo de oración es, ¿recuerdan el altar? Hablamos de altares, son tiempos de encuentro con Dios. Y no hay una persona que se haya encontrado con Dios que no haya sido transformada. Por esa razón, cuando estamos hablando de oración, siempre provoca transformación en mi vida. Y cuando oramos, estamos hablando de que tú tienes ese altar en tu casa, tal vez en tu oficina, no lo sé, pero es ese lugar donde tú estás a solas. Ese lugar donde tú estás, donde sacas a todos los que están ahí y te quedas a solas. Pastor, es que yo soy ama de casa o yo estoy en casa todos los días con los niños. Bueno, en el momento en que puedas estar a solas con los niños, pastor, no puedo estar a solas con mi niño. No te preocupes, cuando esté durmiendo durante el día ahí cargándolo, busca al Señor en ese momento y ora a tu Padre que está escuchando en el cielo. Ahora, el versículo no me dice si hincado, si sentado, si arrodillado, si acostado. Lo que sí me dice es que sea a solas, denotando un encuentro entre tú y Dios. Un encuentro especial, una cita calendarizada entre tú y Dios. Por eso yo les invito a ustedes que antes de salir de casa tengan una cita con Dios. ¿A qué hora se levanta usted todos los días para ducharse o para irse al trabajo? 5, 6, 7 de la mañana. Pon el reloj 20 minutos antes y tienes los mejores 20 minutos de tu día. Los mejores 10 minutos de tu día con Dios. Tenlos en la mañana. Pero también hay una postura del Espíritu. La postura del Espíritu está enmarcada en el libro de Salmos, capítulo 51, verso 15, donde dice: al corazón contrito y humillado, Dios jamás lo despreciará. O sea, ¿cuál es la forma de tocar la puerta de la presencia de Dios? La llave es, o la combinación es, un corazón contrito y humillado. Un corazón sin orgullo y un corazón contrito tiene que ver con un profundo pesar porque le fallamos a Dios. ¿Cuántos perfectos hay aquí? No hay nadie. Todos fallamos. Entonces venimos delante de Dios con profundo pesar, papá, sin querer, sin pensarlo. Señor, te fallé. Sin premeditarlo, te fallé. Porque si usted predice o si usted planea fallarle al Señor, yo no sé qué clase de hijo es usted. Los cristianos normalmente cuando pecamos sin pensarlo, sin premeditarlo. ¿Por qué? Porque no practicamos el pecado. No es nuestro diario vivir. La práctica del pecado. Están muy callados hoy. Así que sí hay errores, sí. Sí hay tentaciones, sí. Y algunas veces fallamos. Bueno, cuando eso ocurra, nosotros oramos al Señor y decimos: Señor, vengo con profundo pesar porque te fallé. ¿Van conmigo, iglesia? Hay una hermana que dice: silencio sepulcral. Extraño a esa hermana, no saben, hace días no la veo. Siri, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí. Quisiera saber qué es la oración de intercesión. La oración de intercesión, qué buena pregunta. La oración de intercesión está enmarcada en el libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 30,
donde Dios pasa por la tierra haciendo un escaneo, porque va a destruir a un pueblo. Y dice, pasé por la tierra y a buscar quién se parase en la brecha para orar por un pueblo. Y dijo Dios, y no lo encontré. No había ni uno que se parara en favor de ese pueblo. Por lo tanto, lo destruiré, dijo. ¿Qué quiere decir interceder? Es pararse en la brecha por la otra persona. En otras palabras, la intercesión es el acto de intervenir en nombre de alguien que está en dificultad o en problemas, pidiendo a Dios su intervención. Eso es la intercesión. Jesús intercedió por sus discípulos en el libro de Juan, capítulo 17, del 6 al 25. Lo intercedió varias veces por sus discípulos. Pedro y Pablo le piden a los cristianos en sus cartas paulinas y las cartas de Pedro, por favor, oren por todos los santos. Por favor, oren por nosotros para que Dios nos dé palabra para predicar el evangelio. O sea, eso es oración de intercesión. Cuando no oras por ti, sino que oras por alguien más. ¿Me voy a entender, iglesia? Siri, bueno, necesito predicar el día de hoy. Esto es solamente la introducción de las preguntas. Pero, Siri, antes de irte, mi esposa sabe que normalmente lo hago para irme a dormir con una sonrisa. Yo le pido a Alexa que me cuente un chiste. Siri, cuéntanos un chiste el día de hoy. ¿Tienes alguno? Tengo uno y ya me estoy riendo. Ja, ja, ja. El chiste es, ¿sabías que el 50% del aguacate es agua? El otro 50% es cate. Ja, ja, ja. A mi esposa no le hacen gracia esos chistes. Por lo visto aquí algunos otros tampoco. O es que no lo entendieron, pero bueno. Gracias, Siri. Te voy a pagar porque ya me estás distrayendo. Bien, vamos a hablar de seguir esta serie de mensajes que tiene que ver con el tema Mi vida de oración. ¿Para cuántos han sido de bendición? Hay personas que me han escrito, que han seguido nuestras predicaciones, y les doy gracias porque esas palabras de ánimo, de verdad que me han fortalecido, además de sus oraciones. Hay personas que me han dicho, pastor, no sabe lo bien que me ha hecho escuchar su prédica sobre la oración. Así que hemos hablado en este tiempo de la oración sobre lo que es la oración. Hemos hablado de altares. Hemos hablado también de cómo la oración ayuda en el proceso de transformación de mi carácter. Hemos hablado de eso. Hemos hablado del fundamento de la oración. Hemos hablado de la confianza y de la ayuda que tenemos en la oración. ¿Recuerdan la semana pasada? ¿No lo recuerdan? Si usted no lo recuerda o si usted no estuvo aquí, por favor mire los videos de la semana pasada y la antepasada en nuestras redes sociales. También hemos hablado de para conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, tenemos que sintonizarnos en oración. La oración nos ayuda a sintonizarnos con lo que Él quiere, sus propósitos para mí. Hoy quiero hablarles en esta serie de mensajes, Mi vida de oración. Quiero hablarles con el título o el tema, el génesis de la oración. Génesis tiene que ver con inicio, con fundamento. Alguien que entendió muy bien lo que es la oración, se llamó, porque ya murió hace algunos años atrás, se llama David Yonggi Cho, coreano. Él es el pastor que tiene el récord Guinness de ser el pastor con la iglesia más grande en el mundo. Para cuando murió, la membresía de su iglesia en Corea tenía 1 millón de miembros.
1.1 millón de miembros para cuando él murió hace unos 10 años atrás. Y él dice, escribió en uno de sus libros que él está ocupado durante el día. Es más, dice, estoy tan ocupado en mi día. Imagínense lo que es la agenda de un pastor con 1.1 millón de miembros. Entonces él dice, estoy tan ocupado en el día que me es necesario invertir horas de oración durante la mañana. Ok, ¿cómo es eso? Si estás tan ocupado en tu día, ¿cómo vas a invertir horas de oración en la mañana? Y es que él pone en su libro, cuando oro me doy cuenta que el resto de mi día se acomoda con los propósitos y la voluntad de Dios. Las decisiones que tengo que tomar vienen de parte de Dios. Y entonces veo provecho, le veo sentido, y Dios se encarga de acomodar el día tal y como es su voluntad. Tiene sentido lo que este hombre escribió. Cuando buscamos la voluntad de Dios, él pasa horas buscando la voluntad de Dios en oración. Entonces su día, su agenda es más fluida. De la misma forma, el mismo principio utilizó Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret actuaba con poder durante el día porque en la mañana estaba reunido con aquel que le daba el poder. ¿Me están escuchando, iglesia? O sea, no puedes querer practicar o desarrollar poder o unción durante tu día si en la mañana no te encierras con aquel que te puede dar el poder y la unción, que se llama Dios de los cielos y la tierra, el creador de los cielos y la tierra. Él es el único. Muchos queremos ver milagros, muchos queremos que los enfermos sanen y esto y lo otro, pero no tomamos el tiempo a diario para estar con aquel que hace las sanidades. El poder sale de Dios, no del pastor. El pastor o tú eres solamente un instrumento, pero el poder viene del cielo. Entonces necesitamos reconocer, los discípulos lo reconocieron. Los discípulos no le pidieron, Señor, enséñanos a hacer milagros. Los discípulos no les pidieron, Señor, enséñanos a ser mejores pescadores. Señor, Jesús, enséñanos a ser misioneros o a ser predicadores o a ser evangelistas. No. Los discípulos le dijeron a Jesús en Lucas capítulo 11, verso 1, Jesús, enséñanos a orar. Fue lo único en los evangelios que le pidieron los discípulos a Jesús. Jesús, enséñanos a orar. Porque los mismos discípulos se dieron cuenta que en esto que Jesús llama oración, había poder que fundamentaba el resto del día del maestro. ¿Me va a entender, iglesia? Y es que cuando estamos hablando de la oración, contrario a lo que otros piensan, la oración fue diseñada para ser uno de los aspectos más emocionantes de la vida de la fe. Tiene el poder de transformar vidas, cambiar circunstancias, dar paz y perseverancia en medio de las pruebas, alterar los rumbos de la historia de naciones y ganar al mundo para Cristo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Eso es lo que logra la oración. El génesis de la oración, los principios de la oración están fijados directamente desde el libro de Génesis. Pastor, ¿desde entonces se habla de la oración? Desde entonces. El libro de Génesis enmarca lo que es el principio de la oración. Váyase conmigo al libro de Génesis 1:26. Y este va a ser el único pasaje que vamos a leer el día de hoy, porque este pasaje enmarca el principio de la oración. Vamos a deshilachar, vamos a profundizar en este pasaje. Dice Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Por favor, los que tienen Biblia en papel, subraye esa palabra, señoree. Por favor, si usted tiene Biblia digital, póngale una marca ahí, no física, no, sino digital, ¿verdad?
pongan un highlight ahí azul, amarillo. Señoree en los peces del mar y en las aves del cielo y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrado sobre la tierra. La palabra señorear quiere decir mayordomo, administrador, jefe, gerente. La palabra señorear no quiere decir dueño, que le quede claro a usted. La palabra señorear no quiere ni tiene que ver con dueño, tiene que ver con que el hombre, y cuando aquí se refiere al hombre, se refiere al género humano, al hombre y la mujer. Cuando aquí dice el hombre señoree, quiere decir que el hombre, la mujer, van a administrar los recursos o van a gerenciar, van a dirigir lo que Dios está poniendo en sus manos. ¿Qué es lo que Dios está poniendo en sus manos? Todo lo que tiene la tierra. Mire lo que está poniendo en sus manos. El hombre debe de señorear los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias y toda la tierra. O sea, que usted y yo, hombres y mujeres, somos los administradores, somos los mayordomos de la tierra. ¿Cuál es la tierra? Todo lo que usted ve aquí el día de hoy. Cuando usted sale de este edificio, todo lo que usted ve, de eso usted es mayordomo, de eso usted es el gerente. Y esto es importante que usted lo tenga como principio claro, porque si no me capta aquí, pues entonces me va a perder y no va a entender el resto de la predicación. Usted tiene que recordar que Dios en Génesis 1:26 lo puso a usted como Señor, como administrador, como gerente de lo que es de Dios. A Él le plació encargárselo a usted. De tal forma que usted decide lo que pasa, usted administra lo que ocurre en esa parte que usted administra. Nadie más. Con estas palabras Dios está limitando que lo que ocurre en la tierra va a venir solamente de parte del administrador, del gerente. ¿Quién es el administrador y el gerente? Nosotros. Diga, nosotros. ¿Quién es el administrador y el gerente? Somos nosotros. Todo lo que ocurre en la tierra va a venir de parte del gerente, del administrador. De esta forma, el hombre es el único que tiene el control de todo lo que pasa en la tierra. Es el hombre el único responsable de lo que pasa aquí. El hombre es el administrador, es el ser humano, hombre y mujer. Ahora, recordemos que la palabra de Dios es una ley, no solamente para el hombre, también es una ley para Dios mismo. ¿Sabía? La palabra de Dios es la ley de Dios. La palabra de Dios son las palabras de Dios. Y es una ley no solamente para nosotros, también es una ley para Él mismo. O sea, que Dios es el mismo o que Dios es el primero que va a cumplir su palabra. Él no va a mentir. Él no escribió algo y va a cumplir otra cosa. No, Él va a cumplir lo que pone. Por lo tanto, lo que dice este libro es una ley para Él mismo. Dice Mateo capítulo 5, verso 18, que ni una jota pasará de lo que tiene este libro. Ahora, hablando de las leyes, hay leyes espirituales y hay leyes humanas, naturales. ¿Cuál es una ley humana? ¿Cuál es una ley natural? Por ejemplo, todos sabemos aquí quiénes se encargan de hacer cumplir las leyes. El Departamento de Justicia. De tal forma de que si tú te pasas una luz en rojo, un semáforo en rojo, ¿quién se va a poner detrás tuyo? El representante de la ley. Y él es el que se va a encargar de que tú cumplas la ley.
o en muchos lugares lo que ocurre es que te llega un tiquete de una vez con la placa de tu auto. Te cruzaste un semáforo en rojo. ¿Quién va a obligar a que pagues esto? El Departamento de Justicia, el Ministerio de Justicia. Se va a encargar a asegurarse de que tú cumplas la ley. ¿Sabes? Eso es en lo natural, en lo gubernamental. ¿Sabes quién se encarga de hacer cumplir la ley espiritual? Dios mismo. Dios mismo no tiene representante. Él se encarga de cumplir su ley y hacerla cumplir a nosotros. Por lo tanto, usted tiene que saber que hay una ley espiritual y hay una ley natural. Y una de las leyes espirituales es, por ejemplo, que está en la Biblia, es más bienaventurado dar que recibir. Otra ley es todo aquel que siembra, también ¿qué? Cosecha. Hay una ley que es natural, que la estableció Dios, que es la ley de la gravedad. ¿Han escuchado esa ley? Quiere decir que si yo pongo este teléfono aquí, se va a caer. O este teléfono se queda aquí. No estamos en el espacio. Es la ley de la gravedad. Ahora, si en el Congreso de los Estados Unidos deciden derogar la ley de la gravedad, ¿eso tiene algún efecto? Porque las leyes puestas por Dios están sobre la ley de gobierno. Usted tiene que entender esto. La ley que pone Dios, la ley espiritual, está sobre la ley natural de gobierno. Por lo tanto, por más que legislen y por más que digan, siempre será más bienaventurado dar que recibir. Siempre aquel que tira algo se va a caer porque estamos en la tierra, la ley de la gravedad. La ley del hombre está debajo de la ley de Dios. Así que con esto en mente, la primera ley que está puesta en la Biblia, que Dios está dispuesto a cumplir y lo ha estado cumpliendo desde que la tierra se fundó, está enmarcada en el libro de Génesis capítulo 1 verso 26. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza y señoree. El hombre administre los recursos y la tierra. Las leyes espirituales se deben cumplir igual que las leyes naturales. Dicho esto, hay un pasaje también en la Biblia, hablando de la ley, que está en el libro de Salmos, capítulo 138, versos 2 y 3. Dice: me postraré hacia tu santo templo y daré gracia a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra sobre todas las cosas. O sea, la ley gubernamental, la ley natural, no es sobre la ley espiritual. La palabra de Dios está sobre todas las cosas. La ley de Dios está sobre todas las cosas. Entonces, como les dije, tomando este texto bíblico, voy a hablar de 10 principios. Los voy a mencionar rápidamente. Voy a hablar de 10 principios que usted tiene que saber, tomados del libro de Génesis 1:26. Y estos 10 principios están escritos por el libro El Poder de la Oración, del autor, ya está en el cielo, Myles Munroe. Es uno de los escritores preferidos míos sobre liderazgo y sobre autoridad y sobre la oración. He aprendido muchísimo con los libros de este caballero. 10 principios tomados del libro de Génesis 1:26. Dice: la autoridad legal para dominar la tierra fue dada de Dios ¿a quién? ¿A quién? Ok, mire conmigo. La autoridad legal para dominar la tierra fue dada a la humanidad. ¿Cuánta humanidad tenemos aquí el día de hoy? ¿El resto son de Plutón? ¿Cuánta humanidad tenemos el día de hoy? Gracias a Dios.
Porque a nadie he visto con antenitas aquí, ni nada de esto. Segundo principio, Dios no se incluyó a sí mismo dentro de la estructura de autoridad sobre la tierra. Dios no se incluyó a sí mismo. Él dijo, el hombre señoree. Si Él quería incluirse, Él hubiese dicho, el hombre y yo señorearemos. Pero ¿quién está señoreando? ¿Quién va a señorear? El hombre. Dios no se incluyó a sí mismo. Dice el principio número 3, el hombre pasó a ser el mayordomo o el administrador legal sobre los dominios de la tierra. Usted tiene que saber que usted es el administrador legal sobre los dominios de la tierra. Pastor, de todo lo que ocurre aquí, sí, en la tierra. De lo que ocurre en mi familia, sí, su familia está en la tierra. De mi casa, sí, están en la tierra. Usted es el administrador legal y todo lo que ocurre en la tierra es por su causa. Porque usted es el dueño, usted es el administrador, perdón. Usted es el administrador. El hombre pasó a ser el mayordomo, el administrador legal. Principio 4. El hombre es espíritu con un cuerpo físico. Por lo tanto, solo los espíritus con cuerpo físico pueden legalmente funcionar en el reino terrenal. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos tripartitos, somos alma, cuerpo y espíritu. Solamente los seres que tienen alma, cuerpo y espíritu pueden gobernar sobre la tierra. Los animales no tienen espíritu. Por eso somos nosotros los que estamos llamados por Dios a señorear aquí en la tierra. Dios no es cuerpo. Dice el libro de Juan en el capítulo 4, verso 24, Jesús hablando con la samaritana, Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo. Cuerpo físico como suyo y como el mío. No lo tiene. Por lo tanto, Él no se enmarcó dentro del principio de gobierno de la tierra. Principio número 5. Cualquier espíritu sin cuerpo es ilegal en la estructura legal de dominio que Dios estableció. Cualquier espíritu sin cuerpo es ilegal en lo que ocurre aquí en la tierra. Principio 6. Cualquier influencia o interferencia del reino sobrenatural, o sea, del reino espiritual en la tierra, es legal solamente por medio de algún administrador. Si algo debe ocurrir aquí en la tierra es solamente a través de la intervención de algún administrador. ¿Quiénes son los administradores? El ser humano. Verso 7 o principio 7. El creador, Dios, no violará ninguno de estos principios. Estos principios son ley para él mismo. Verso 8 o principio 8. Nada ocurrirá en la tierra sin la intervención activa de los que tienen la autoridad aquí en la tierra. ¿Quiénes son? La humanidad. Nada va a ocurrir, nada va a acontecer aquí en la tierra sin la intervención activa suya y mía. Principio 9. El creador y los seres celestiales, los que no tienen cuerpo, no pueden interferir en el reino terrenal sin la cooperación o la intervención de la humanidad. Está escrito y descrito en Génesis capítulo 1, verso 26. Y verso 10, el principio 10. Dios realiza su voluntad aquí en la tierra a través de la intervención de hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer su voluntad. ¿Me estoy dando a entender el día de hoy?
Dios realiza su voluntad aquí en la tierra a través de administradores que estén dispuestos a hacer la voluntad del dueño. ¿Quién es el dueño? Dios. A través de la historia bíblica, nada pasa aquí en la tierra, en este libro, nada ha ocurrido. Este libro que enmarca alrededor de 5,000 años de historia bíblica del ser humano aquí en la tierra. Nada pasa, nada ha pasado en la historia bíblica sin la intervención de un hombre. La voluntad de Dios se ha cumplido, pero siempre ha habido la intervención de un administrador, de un dueño, perdón, de un hombre. Por ejemplo, para crear una nación, Dios necesitó de un hombre. ¿Sabe cómo se llamó? Abraham. Por ejemplo, para rescatar a la humanidad del diluvio, Dios necesitó de un hombre. ¿Cómo se llamó? Noé. Para liberar y guiar a su pueblo, Dios necesitó de un hombre que se llamó ¿cómo? Moisés. Para sacar a su pueblo de la cautividad de Babilonia, Dios necesitó de un hombre que se llamó Daniel. Para preservar el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, Dios necesitó de una mujer que se llamó Esther. Para darle salvación a toda la humanidad, Dios necesitó de un hombre que se llamó Jesucristo, el Hijo de Dios. Fue Dios mismo que dijo: no puedo interferir porque no tengo dominio allá, no soy el administrador, pero mi Hijo irá en mi representación, tomará figura de hombre, tomará figura física, cuerpo. ¿Para qué? Para que entonces mi voluntad de salvar a la humanidad se cumpla a través de un hombre. ¿Me doy a entender? Se dan cuenta que a través de la Biblia Dios tiene su voluntad, pero solamente a través de hombres sintonizados con Dios, esa voluntad se ha llevado a cabo. Porque somos nosotros los que administramos lo que ocurre aquí. John Wesley, uno de los más grandes predicadores que ha existido en los últimos 200 años, vivió en los años de 1700, teólogo, predicador. Es el padre fundador del metodismo, la iglesia metodista. John Wesley dijo: nada ocurre en la tierra si no es respuesta a una oración. ¿Quiénes hacen las oraciones? Los administradores. Por lo tanto, la oración, cristianos, iglesia, la oración no es un lujo o es si quieres. La oración es un requerimiento de todo cristiano porque la tierra lo necesita. A ver si me voy a entender. La oración no es sencillamente un lujo o una ganas de hablar con Dios. No, la oración es la necesidad de la tierra que gime por gente que interceda por lo que ocurre aquí en la tierra. Y ahí es donde usted y yo tomamos acción. Porque Dios dijo: hasta un burro, un día, un burro habló. Dios se hace de forma para que su voz sea escuchada. Si el ser humano no quiere tomar acción, pues voy a tener que usar una piedra. Voy a tener que usar un burro para que estos burros escuchen. Entonces usted tiene que saber que el cristiano, que el Hijo de Dios ha sido posicionado en la tierra con un lugar preferencial de autoridad. Usted es autoridad en su casa, usted es autoridad en su entorno, su vecindario lo necesita, su país lo necesita, su iglesia necesita de sus oraciones. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre a nuestro alrededor es resultado de sus oraciones. Yo el día de hoy estoy aquí como resultado de oraciones. Usted está aquí como resultado de oraciones. Por lo tanto, usted tiene que saber que no es un lujo para el cristiano o una opción orar.
es una necesidad. Tu familia lo necesita, tu pueblo lo necesita, tu país lo necesita, tu iglesia lo necesita. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Por los principios anteriores, los 10 principios, usted puede decir, pastor, los dijo muy rápido. A partir de unas horas va a estar listo esto ahí en las plataformas para que lo vuelva a ver. A raíz de los principios que dijimos, podemos deducir que la oración es darle a Dios el derecho legal para que interfiera en los asuntos terrenales de mi vida, mi familia, mi país, mi comunidad. La oración es decirle, Señor, aquí estamos, SOS, te necesito. Necesito tu intervención espiritual, necesito tu poder aquí, conmigo. Estoy sintonizado contigo como instrumento contigo para que hagas tu voluntad a través mía. ¿Me doy a entender, iglesia? La oración es darle ese derecho a Dios. La oración es darle al cielo la licencia terrenal para la influencia en la tierra. Muchas veces yo me imagino a Dios así, cruzado de manos, así. Te estás ahogando, parece que no puedes más, parece que estás sufriendo, literalmente estás llorando, pero Dios está así, cruzado de brazos, porque está pensando por su mente, ¿cuándo va a levantar su voz y me va a pedir ayuda? ¿Cuándo va a bajar su orgullo y reconocer que me necesita? ¿Cuándo va a hacer lo que debe de hacer según Génesis 1:26? Su entorno debe ser transformado por el poder que no está en él, está en el dueño, está en el que todo lo tiene. Por lo tanto, yo en medio de mi dolor y mi dificultad, yo le digo, Señor, por favor, ayúdame, take the wheel, porque no puedo hacerlo yo. Toma la autoridad. Y entonces yo, como administrador en mi vida, en mi familia, en mi comunidad, le digo, Señor, toma control. Úsame si te puedo servir, pero toma tú el control. Necesito tu intervención. ¿Van conmigo, iglesia? La oración es licencia terrenal para la intervención celestial aquí en la tierra. Ahora, le voy a decir una cosa. El enemigo no se preocupa por todas las cosas que Dios puede hacer, ¿sabe? El enemigo no tiene cuidado ni se preocupa por todo lo que Dios puede hacer. Pero el enemigo sí se preocupa cuando hay un hombre y una mujer sintonizados con Dios en oración. Ahí es donde se preocupa el enemigo, porque se da cuenta que el administrador está hablando con el dueño, y cuando hay comunicación entre el administrador y el dueño, entonces cosas van a ocurrir y al enemigo no le conviene. ¿Me doy a entender el día de hoy? Cuando hay una comunicación estrecha entre el administrador y el dueño, papá, agárrate, que todo va a poner bueno. Mientras tanto, el enemigo está tranquilo, mira. Si se está ahogando solo, ¿para qué voy a intervenir yo? Dice el enemigo. Está ahogándose solo. El enemigo está contento y Dios está diciendo, pero ¿en qué momento? Pídeme ayuda, di algo. ¿Qué necesitas? Aquí estoy. Sé lo que necesitas, pero abre tu boca, pídeme ayuda, que necesito intervenir en la situación. Si no me lo pides, no lo voy a hacer. Él ya lo sabe. La palabra del Señor dice que ni siquiera ha pasado por aquí, ni siquiera ha salido, y Él ya lo sabe. ¿Estás dispuesto a decirlo? Decirle, Señor, hoy clamo por ayuda, necesito tu intervención. Te das cuenta que las cosas en tu casa, en tu familia, en tu comunidad, están muchas veces de cabeza porque no te humillas a rendirte en oración y pedirle, Señor, necesito tu intervención. Aquí estoy para cumplir tus propósitos. Si de algo te puedo servir, úsame. ¿Me va a entender, iglesia? Póngase de pie en esta hora. Le pido a todos total respeto, total quietud,
porque es el momento más importante de todas estas 2 horas que hemos estado aquí. Le pido por favor que si usted es de aquellos que no se distraen, pues quédese con sus ojos abiertos. Pero si usted se distrae, si usted es como yo, cierre sus ojitos para que no se distraiga, porque yo sé que el Espíritu Santo le va a hablar el día de hoy. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 45, está el llamado de uno de los discípulos, llamado Bartolomé. Es un encuentro con Jesús donde Jesús le dice a Bartolomé: Bartolomé, porque miras, entonces crees. Y Jesús seguidamente le dice: quiero que sepas que de aquí en adelante mayores cosas que estas verás. Y esta es la palabra rema que quiero que te lleves el día de hoy, la que Dios puso en mi corazón. Dile a mi pueblo que el día de hoy, los que estamos aquí, los que nos están mirando, los que están escuchando esta palabra, tendrán un encuentro como Jesús y Bartolomé, donde Jesús te dice el día de hoy: mayores cosas que estas verás. Te digo más aún, Bartolomé significa en hebreo don de Dios. Hoy Dios está llamando a esos Bartolomés, porque todos aquí somos dados por Dios. Somos don de Dios para la humanidad. Somos don de Dios para la tierra. Somos don de Dios para la familia. Somos don de Dios para mi matrimonio. Y como don de Dios, como Bartolomés, la palabra de hoy, la palabra rema que te lleves en tu corazón es aquel encuentro que Jesús tuvo con Bartolomé. Jesús le dijo: mayores cosas que estas verás. Iglesia, tú como ese Bartolomé a tu entorno, hoy te digo: mayores cosas que las que has visto al día de hoy verás en el nombre de Jesús. Si te conectas con el Espíritu Santo, te sintonizas con el Espíritu Santo y hacemos que el poder del enemigo sea destruido en el nombre de Jesús. Por eso invito a todos los que estamos aquí, levanta tu voz al cielo. Vamos, levanta tu voz al cielo. Todos aquí sabemos orar. Los que nos están mirando, ¿por qué es tiempo de orar el día de hoy? Ya vimos el fundamento de la oración. El fundamento de la oración tiene que ver con: Dios, hágase tu voluntad. Desde la oración modelo estamos pidiendo: Señor, hágase tu voluntad. La oración modelo se trata todo de Dios, todo de Dios, todo de Dios. Espíritu Santo, hágase tu voluntad en mi vida. Estás pasando situaciones, estás pasando dificultad, necesitas oración el día de hoy. El día de hoy es tiempo para que tú tomes autoridad de tu entorno, que tomes autoridad de lo que está pasando a tu alrededor. Ya sea que el pastor ore o no ore, hoy es tu tiempo, hoy es tu momento. Mayores cosas que las que has visto verás en el nombre de Jesús. Este es el momento de levantarte, tomar autoridad y decir: yo estoy dispuesto a sintonizarme en el canal del Espíritu de Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso esta hora? Levanta tu voz y ora. Dile: Señor, hoy oro por mi matrimonio, hoy oro por mis hijas, hoy me quito de en medio para que tú tomes la autoridad, para que tomes, Señor, lo que tú quieras hacer, lo hagas a través de este mayordomo, de esta mayordoma, Señor, que estamos aquí orando el día de hoy. Toma tú la autoridad en mi vida, que se haga conforme tu voluntad y no la mía, en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede orar por la familia el día de hoy? Vamos, necesito estos intercesores que oren por su familia, estos mayordomos que oren por su familia. Vamos, papá, mamá,
ora por tu familia. Te cansaste de orar por tu familia, levanta tu voz al cielo y ora al Señor por tu familia. Señor, cubra a mis hijos. Señor, cubra a mi esposo. Señor, cubra a mi esposa. Padre, el día de hoy te pido que los protejas en el nombre de Jesús. Hoy te doy autoridad para que tu Espíritu Santo los proteja en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, el día de hoy ora. Este es un tiempo para orar específicamente. Podemos orar el día de hoy por nuestro vecindario. Vamos, ora por tu vecindario, por ese que vive a tu izquierda, ese que vive a la derecha, que no conocemos el nombre. Señor, oro para que pases con un espíritu de salvación. Dile: Señor, oro para que haya un espíritu de salvación en mi comunidad, en mi pueblo. Señor, oro por los grupos vida. Dile: Señor, usa a los directores de grupos vida para que en esa comunidad, para que en ese lugar sea tu Espíritu Santo manifestándote en el